Bien, nuevamente buenos días. Hoy día es 11 de marzo, 11 de marzo del 2021. Vamos a empezar entonces con la siguiente parte, ¿no? En la clase última, ¿qué temas llegamos a ver? ¿Sabes si me hacen a modo de recordar? Hola, no estamos. ¿Me escuchan? Elena, Anita, Sí, profesor, te escucho. y ya muy bien. Adriel, Kenner, no dicen nada. ¿Cuál fue el último tema? ¿Cuál fue el último tema que llegamos a ver? Profesor, profesor. ¿Cuál fue el último tema que llegamos a ver? A ver si recuerdan. Buenos días, operaciones básicas, profe. Ya, muy bien, Elena. Buenos días. Buenos días, Adrián. Operaciones básicas, ¿verdad? Entre esas operaciones Sí, básicas profe. hemos estado viendo el tema de operadores, signos de colección, ecuaciones, ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, sistemas de ecuaciones. Y además de eso también vimos los enunciados, ¿no? O sea, hay en matemáticas ciertas palabras que son escritas y se representan eso a números. Pues bien, vamos a continuar entonces con la unidad número 2, nociones y operaciones con fracciones. Primero vamos a dar algunos conceptos respecto a nociones de fracciones. Luego iniciaríamos ya con las operaciones de la adición, sustracción, multiplicación, división y terminaríamos con los enunciados también para fracciones. Bien, como es sabido, no vamos a leer toda la teoría. Lo que sí les voy a presentar es un resumen de lo que se necesita. Si que hay algo extra que debemos aprender, también se les va a proponer. Muy bien. Vamos entonces apuntando nociones de... A ver, vamos a arreglar la tableta. Nociones de fracciones. Ahí está. Vamos apuntando nociones. Ah, está con rojo. Nociones de fracciones. Primero debemos recordar, porque esto creo que ya no es un tema nuevo para todos, en algún momento hemos visto, ¿qué es una fracción? Bueno, matemáticamente se representa una fracción de esta manera, ¿no? O también lo pueden ver ustedes así, de esta manera. Donde el número, acá, el número que está arriba se conoce como numerador. Y el número que está acá abajito se conoce como denominador. Muy bien, numerador, denominador. Para ser más formal la definición, pues una fracción pertenece pues al conjunto de los números racionales, ¿no? Donde A y B son parte de los números enteros y B diferente de cero. Pues bien, entonces acá tenemos una fracción, entonces tiene esta forma, donde el número que está arriba se le conoce como numerador y el número que está debajo se le conocerá como denominador. Ahora, dependiendo de la comparación, por ejemplo, de sus elementos, vamos a tener tipos de fracciones. Pero antes de ir a tipos de fracciones, me veo en la obligación de darles un adicional respecto a cómo se debe nombrar una fracción, ¿no? Dependiendo de su denominador.
¿ya? Dependiendo de su denominador. Porque a veces entendemos el tema de fracción, pero lo que no entendemos es cómo nombrarlo, cómo darle ese nombre, ¿no? Bien, entonces, si el denominador de la fracción es 2, el nombre, el término del nombre será medios. Ok, medios. Por ejemplo, vamos a poner acá un medio en en singular, 3 medios en plural. Si el denominador es 3, tendrá la terminación tercio o tercios en plural. Por ejemplo, un tercio en singular, 5 tercios en plural. Noten esa terminación. Si el denominador es 4, tendrá la terminación en el nombre de cuarto o cuartos, ¿no? Por ejemplo, un cuarto, 3 cuartos. Ok, seguimos. A ver. Voy a mover la pizarra un poquito. Ahí está. Cuando el denominador es 5, tendrá la terminación quinto o en singular, en plural, quintos. ¿Ya? Quintos. ¿Ya? Por ejemplo, en singular un quinto, en plural 3 quintos. Cuando el denominador es 6, tendrá terminación en el nombre de sexto o sextos. Bien. Por ejemplo, un sexto. Noten que ahí estoy utilizando la otra forma de escribir una fracción, ¿no? 11 sextos en plural. Si el denominador es 7, tendrá la terminación en el nombre de séptimo en singular, séptimos en plural. Un séptimo, 3 séptimos, ¿no? Cuando el denominador de la fracción es 8, tendrá la terminación octavo en singular o también octavos en plural. Un octavo, 5 octavos. Cuando termine en 9, será noveno o novenos. Un noveno, por ejemplo, ¿no? 18 novenos en plural. Hay que darle paso a una compañera. Ahí está. Cuando el denominador es 10, acá hay una excepción, tiene nombre de décimo, ¿no? O décimos. Un décimo, 5 décimos. Y a partir de toda potencia de 10, ya tendrá pues también nombres particulares, ¿ya? Lo que hemos visto es 10 a la 1, pero hay más. 10 a la 2 será pues 100. 10 a la 3 será pues 1000, ¿no? 10 a la 4, 10.000. Y así sucesivamente. Y cada uno de esos pues tiene un nombre particular. Si es 100 será centésimo. Si es 1000, milésimo. Si es 10.000, 10 milésimo. Solamente con el número 10, o sea, todo número de base 10 tiene esa excepción. Muy bien. Y a partir del 11, del 12 y hacia abajo, ya no tienen un nombre propio, o sea, así como los anteriores. Ya se generaliza con la terminación abo o también en plural avos. Por ejemplo, 2 quinceavos, 3 22avos. ¿Ok? Entonces, a partir ya del número 11, 12, 13, 14, 15, hacia adelante, ya pues ya tendrá pues un nombre genérico, ¿no? Un nombre genérico, hasta 2 quinceavos, 3 22avos. Entonces, de esa manera hemos visto cómo poder nombrar correctamente a las fracciones.
Entonces de aquí para adelante ya se recomienda que cuando usted observe y estemos en el tema de fracciones, pues los nombre o los llame de la manera apropiada, ¿sí? No de una forma improvisada como podría ser, no, sí, acá es 2 sobre 8, no. El nombre como se expresa una fracción, 2 octavos, 5 cuartos, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna consulta? ¿Podemos continuar? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Veo que... Sí, porque continúa nomás, prosigue. Muy bien. Caramba, les escucho medio adormitados, ¿no? Muchos están estudiando de repente. Bien. Ya que no entiendo totales nomás. Continuamos. Ahora, vamos a ver también tipos de fracciones. El primer tipo de fracciones o los primeros tipos de fracciones que vamos a ver es según la comparación de sus partes. Bueno, vamos a tener fracciones, voy a abreviar fracciones como F, fracciones propias y fracciones impropias. ¿Ya? Fracciones propias y fracciones impropias. Si una fracción tiene esta forma, A dividido entre B, entonces una fracción se llama propia cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Ya? Cuando el numerador es menor que el denominador. O si queremos ser un poquito más estrictos, si se llegaría a dividir, su cociente siempre va a ser menor que la unidad. Si se llegaría a dividir, su cociente, o sea, el resultado de la división, siempre será menor que la unidad. Por ejemplo, vamos a poner acá algunos ejemplos de fracciones propias, ¿no? Un quinto, por ejemplo, y vamos a tener acá 3 séptimos. Ahí tenemos dos ejemplos, de fracciones propias. Fíjense, en el primero es un quinto, ¿no? En el primero es un quinto. El numerador es 1, el denominador es 5, por lo tanto es una fracción propia porque su numerador es menor que el denominador. En la siguiente fracción es 3 séptimos, el numerador es 3 y el denominador es 7. Podrán observar de que 3 es menor que 7, entonces estamos en un caso de fracciones propias. Como hemos visto en nuestra formación también en el colegio, las fracciones se pueden construir su gráfico. Para una fracción propia solo basta con dibujar una figura geométrica básica, ¿ya? Como por ejemplo el cuadrado, el círculo, el rectángulo. Esos 3 recomiendo, ¿ya? Entonces, como para graficar o para representar gráficamente una fracción propia, solo necesito una sola figura geométrica básica, nada más, solo una. Vamos entonces a construir su gráfica de la primera fracción, de un quinto. Para eso me voy a valer de mi figura, por ejemplo, mi rectángulo. Ahí está. Le voy a dividir en 5 partes. No, así. 5 partes. 1, caray, qué tal pulso, hombre. 1, 2, 3, 4, 5. Está temblando. Ahí está. Bien, profe, ¿por qué las dividí en 5 partes? Siempre el denominador me indica en cuántas partes debemos dividir la única figura geométrica. Recuerden esto, ¿eh? En una fracción propia,
se construye su gráfico solamente con una figura geométrica y luego se hacen las subdivisiones. ¿En cuántas subdivisiones debo hacerlo? Eso me indica el denominador de la fracción. En este caso el denominador es 5, entonces yo tengo que dividir en 5 partes. Y el numerador me va a indicar, el numerador, en cuántas partes debo sombrear, pintar o resaltar. Como ustedes observan ahí, el numerador es solamente 1, así que debo pintar solamente uno de los 5 recuadros, cualquiera que sea. Listo. Ahí hemos representado que la parte que está pintada es 1/5. Y efectivamente, ¿no? Si ustedes ven, una parte está pintada de un total de 5 que había originalmente. Bien, construye entonces la otra gráfica que es de 3/7. 3/7. Ahí está. Y voy a hacer mi misma figura, ¿ya? Vamos a hacer un rectángulo. Vamos a hacerlo así, muy fino. Vamos un poquito más. Ahora sí. A ver. Esperemos que este software nos ayude. Y efectivamente, ahí está. Y está mi figura. El número que me indica en cuántas particiones debo hacer es el denominador. Y en ese caso es 7 particiones. Vamos entonces a hacer 7 particiones. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de esas 7 el numerador me indica cuántas debemos sombrear. En ese caso dice 3, entonces voy a sombrear 3. 1, 2, 3. Pero después están separadas. No hay problema, pueden estar juntas o separadas, pero que formen parte de la misma gráfica. Entonces ahí hemos representado las figuras sombreadas. Representan entonces 3/7. 3 partes pintadas de un total de 7 que había. ¿Alguna consulta aquí? ¿Preguntas? ¿Nada? Mientras voy degustando un delicioso café. Nada de nada. ¿Se entiende? A ver, acá en el chat hay una participación. Vamos a leer. Por mientras le tengo claro, maestro. Muy bien, Chávez Mendizabal Chávez Luz Camila. Muy bien. Continuamos entonces. Una fracción es impropia, y esto ya puede sonar a un tema nuevo para ustedes. Una fracción es impropia. No, la fracción tiene esta forma, ¿verdad? Y va a ser impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. Ojo a eso, ¿no? O cuando si se divide, el cociente resultante de esa división va a ser mayor que 1. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de fracciones impropias. 5/3, 12/7. Fíjense ahí. En la primera fracción, 5/3, el 5 que es el numerador es mayor al 3 que es el denominador. Por lo tanto, es una fracción impropia. El otro ejemplo, 12/7. El 12 es mayor a 7, pero el 12 en este caso es el numerador. Por lo tanto, ojo con eso, es una fracción impropia. Hay que saber identificar, jóvenes, señoritas, a simple vista, solamente observando la fracción, si es una fracción propia o es una fracción impropia. Entonces, cuando una fracción es impropia, cuando su numerador es mayor a su denominador, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo se construye la gráfica de una fracción impropia? Para construir el gráfico de una fracción impropia,
casi es seguro que vas a necesitar más de una figura geométrica, la que tú elijas, ya sea el cuadrado, el círculo o el rectángulo. Profe, ¿puedo elegir más figuras? Sí, puedes elegir más figuras geométricas, por ejemplo, un triángulo. Pero a veces hacer subdivisiones en el triángulo como que no cuadra muy bien, ¿ya? Dificulta un poquito. Correcto, dificulta un poco. Es recomendable trabajar con los que a simple pulso nosotros podemos hacer las subdivisiones, si bien es cierto, no tan iguales, pero por lo menos que se asemejen. Bien, voy a explicar entonces la construcción del gráfico de la primera fracción de 5 tercios. ¿Ok? Entonces utilizo mi primera figura geométrica. Voy a seguir con los rectángulos, es lo clásico. ¿Ya? Voy a seguir con los rectángulos. Ahí está. Autocompleta el software. Muy bien. Y el denominador siempre me va a indicar en cuántas partes debo dividir. Y ahí observamos que debo dividir en 3 partes. Vamos, entonces voy a dividir en 3 partes. 1, 2 y 3. Y de esas 3 partes, el numerador siempre me va a indicar cuántas debo pintar. 5 debo pintar, ya muy bien, pinto 5. Voy a ello. 1, 2, 3, me faltó. Entonces vuelvo a hacer la misma figura. Vuelvo a hacer la misma figura. No uno más grande y uno más pequeño, la misma figura. Y vuelvo a dividirlo en sus 3 partes. Ahí está. Y voy a pintar lo que me falta. Ya había pintado 3. Debo llegar a 5. Entonces me faltan 2. 1, 2. Y ahí está. Aquí hemos representado gráficamente la fracción impropia 5 tercios. Vamos a al siguiente ejemplo para que cuaje mejor la idea. La siguiente es 12 séptimos. ¿Correcto? Voy a mover un poquito la pizarra. Ahí está. La siguiente es 12 séptimos. Entonces voy a hacer nuevamente mi figura geométrica, ¿ya? Igual, y sigo insistiendo con mis rectangulitos, porque es más fácil de entender. Construyo acá. Uy, el pulso no me ayuda. Esperemos que la inteligencia artificial me ayude acá. No me ayuda. Vamos a corregir. Ahí está, muy bien. Y a esa figura el denominador me indica que debo hacerle 7 particiones. Muy bien, vamos a hacerle 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de esas 7 me indica el numerador que debo yo pintar o sombrear 12. Voy a pintar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltó. Entonces si me faltó, nuevamente hago mi figura. Otra vez, con las mismas características, o sea, no lo voy a hacer más grande que la anterior, ¿ya? Y vuelvo a dividir en 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de esas ahora me faltan pintar, ya pinté 7, para 12 me faltan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí está. Ahí hemos representado, hemos construido el gráfico de la fracción impropia 12 séptimos. Tengan en cuenta esto, cuando nosotros vamos a construir el gráfico de una fracción propia, ¿ya? Cuando nosotros vayamos a construir el gráfico de una fracción propia, a ver dónde está, siempre vamos a requerir solamente una sola figura, como pueden observar. Con solo una figura estás representando la fracción propia. Pero en una fracción impropia vamos a requerir más de una figura. En esos 2 ejemplos hemos requerido dos figuras más, ¿no? O sea, pero puede ser que requieras más, 3, 4, dependiendo del número de la fracción en sí. ¿Alguna consulta?
¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Podemos continuar? Sí, profesor. Muy bien. Este tema de las fracciones impropias nos ayuda a poder comprender otro tipo de número, ya que toda, toda fracción impropia se puede convertir a un número mixto. ¿Cómo así? Vamos a coger los mismos ejemplos de acá de arriba, que eran 3 quintos y 12 séptimos. Vamos a escribirlo. La primera fracción es 3 quintos. Caramba, 3 era 5 tercios, ¿verdad? 5 tercios. Bien, para convertir 5 tercios a su equivalente en número mixto, lo que nos dice es de que debemos ejecutar el algoritmo de la división, o sea, debemos dividir. Busco un número que multiplicado por 3 me dé o se aproxime a 5. El 2 no es, el único número es el 1, ¿verdad? 1 por 3, 3. Al 5, 2. Si le echo así de grande, no es por gusto. El cociente de la división viene a ser la parte entera. El residuo viene a ser la parte fraccionaria. Entonces, 5 tercios en número mixto equivale a un entero 2 tercios. Por eso se llama número mixto, porque tiene una parte entera y una parte fraccionaria. ¿Ya? Un entero 2 tercios. La otra fracción era, si no me equivoco, vamos a ver cuánto era la otra fracción. 12 séptimos. ¿Sí? 12 séptimos. ¿Cuál será el equivalente de 12 séptimos en número mixto? Entonces, para saberlo, debemos ejecutar el algoritmo de división. O sea, dividir como nos han enseñado en la escuela. Entre 7, ¿verdad? Un número que multiplicado por 7 me dé o se aproxime a 12. El 1 es el único, ¿verdad? 1 por 7 es 7. Al 12 es 5. ¿Cierto? Entonces, la fracción o el número mixto quedaría un entero 5 séptimos. Así se lee. Un entero 5 séptimos. ¿No? Si fuera 2 enteros, 3 cuartos. Siempre hay que nombrar la parte entera y luego la parte fraccionaria. ¿Ya? Y listo, miren, entonces es cierto, todo número o fracción impropia se puede convertir a número mixto. ¿Y por qué se llama número mixto? Pues porque tiene una parte entera y tiene una parte fraccionaria. ¿Ya? Ahora, si usted se pregunta, ¿y cómo puedo pasar de número mixto a fracción? Para pasar de número mixto a fracción, lo que hay que hacer es multiplicar y ese resultado sumar. Repito, hay que hacer es multiplicar y ese resultado hay que sumar. Miren arriba, 3 por 1, 3 más 2, 5. Ahí está, 5 tercios. Abajo, 7 por 1, 7 más 5, 12. 12 séptimos. Muy bien. Incluso gráficamente ustedes pueden observar un número mixto, ¿no? En la primera gráfica, el resultado que obteníamos era este, ¿no? Y efectivamente, de las dos figuras, ¿no? Si ustedes notan, de las dos figuras, hay uno que está pintado completamente y la otra solamente tiene dos partecitas pintadas de un total de 3, ¿no? Se observa gráficamente el número mixto. Acá, de las dos figuras, una está pintada totalmente y de la otra solamente 5 están pintadas de un total de 7. Ahí está, un entero 5 séptimos. Ah, ya entendí. Ya, muy bien. ¿No? En la escuela, en el colegio, normalmente siempre se hace hincapié en las fracciones propias, ¿verdad?
no pudiendo, por el mismo hecho de estar en la escuela, de repente los niños todavía no tienen esa capacidad de abstracción, pero ustedes ya la tienen. Incluso hace un tiempo venía una gaseosa de la marca conocida, justamente con números mixtos en su medida, ¿no? No sé si ustedes habrán visto. Una gaseosa tal de 1 litro y tantos, ¿no? 1 litro y 1 medio, y venía inscrito ahí con el número mixto. Al parecer el público objetivo no le entendía, así que le quitaron esa denominación. Entonces lo que no entiende el público, pues como es un producto, siempre debe amoldarse pues al público que está dirigido, ¿no? Pero sí, un tiempo venía una gaseosa de esa manera. Incluso hay algunos envases, ¿no? Con contenido de líquidos, de líquido hidráulico, de aceites, que vienen así, con esas denominaciones, mixto y o fracciones. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión, algo que quieras expresar, o continuamos? Continuamos, profesor. Un ratito quiero responder a una compañera que... Debo exhortarles también, jóvenes, señoritas, de que en la manera ya de lo posible, en nuestras siguientes sesiones, debemos ingresar ya de la forma más correcta posible, que es primero por Blackboard, luego ingresando al curso y luego dando clic en el enlace que se les comparte. A veces por la premura pueden ustedes pedir al compañero: pásame el link de la reunión. Abres un navegador, copias ahí el link, navegas y listo, ya estás ingresando. Pero ten en cuenta que no has ingresado al Blackboard. ¿Por qué es importante para nosotros que ingresen a Blackboard? Porque de esa manera también se mide la presencialidad de usted. O sea, que ustedes estén en Blackboard es como si ustedes están en Cenati. Porque el alumno que ingresa a Blackboard por lo menos va a ingresar a ver su sesión, a ver su video, a ver los materiales que necesita para esta unidad. ¿Ya? Disculpen que insista en eso, pero es muy importante. Incluso, ojalá no les pase, si quieres reclamar algún derecho, siempre lo primero que se verifica es que el alumno haya ingresado con total regularidad. Bien, hablando de materiales, les voy a compartir por el chat de nuestro Teams, les voy a compartir el material con el cual estoy trabajando, ¿ya? Es el mismo también que ustedes pueden encontrarlo en Blackboard, ¿ya? Lo pueden encontrar en Blackboard. También les voy a enviar a nuestro grupo. ¿Dónde está nuestro grupo? ¿Ver? Tengo un montón de mensajes que a veces nos quieren volver locos. Ahí creo que está nuestro grupo. Confirmen por favor si les ha llegado al chat del Teams. Y ahorita estoy adicionando también al chat de ¿dónde está? De nuestro grupo de WhatsApp. Creo que es esto. A ver si me confirman por favor si les está llegando. Si nos llega, dice la compañera Camila. Muy bien. También les he enviado a nuestro grupo de WhatsApp. ¿Ya? Me confirman también si está ahí presente, para aquellos compañeros que de repente no han entrado hoy día. Bien, creo que sí, ¿verdad? Continuamos. Estamos viendo tipos de fracciones. Ahora, el siguiente tipo de fracciones que nosotros vamos a ver es según los factores primos que tienen entre numerador y denominador, que se llaman, ¿no es con eso?
que son fracciones reductibles e irreductibles. ¿Ya? Fracciones reductibles y las fracciones irreductibles. Pero antes de ingresar a ver lo que son fracciones reductibles y las fracciones irreductibles, debemos de recordar, y si nunca han visto este tema, deben estar atentos. Sabemos que hay tipos de números, ¿no? Por ejemplo, tenemos los números pares, ¿no? Si ustedes recuerdan, es el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y así hasta el infinito, y que cumplen esta serie, ¿no? 2n, donde n es un número natural. También, así como tenemos los números pares, también tenemos los números impares, ¿no? Que la propiedad es que no tienen mitad. Ahí tenemos el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, ¿correcto? Y así y hasta el infinito, que cumplen esta sucesión. 2 a la n menos 1, donde n es cualquier número natural. Pero hay un conjunto de números muy especiales que se utiliza, aunque no lo crean, en todo lo que es referente a informática, sobre todo a seguridad informática, ¿no? Y que se va a utilizar acá, que son los números primos. Los números primos cumplen una condición peculiar, ¿ya? Que solamente son divisibles por él y por el 1. Por ejemplo, el primer número primo es el 2, luego le sigue el 3, luego el 4, no, perdón. Luego tenemos el 5, el 7, ¿ya? Después del 7 viene el 11, después del 11 el 17, y así sucesivamente. Y si estarás preguntando, ¿y cuál es su serie? Hasta el momento no se logra encontrar la serie que da origen a todos los números primos. Hay cierta aproximación, pero no se tiene. Es más, por décadas ha mantenido en vilo a muchos matemáticos para tratar de demostrar justamente la serie que da origen a los números primos. Incluso hay un premio para aquella persona que lo logre demostrar, de creo que es 1 millón de euros, ¿ya? Pero ya hay muchas personas que le han dedicado mucho tiempo a esto, pero todavía no se llega a demostrarlo 100%. Entonces, y si eso pasa, pues van a peligrar las contraseñas, por ejemplo, tu contraseña para ingresar a Blackboard, a tu correo electrónico, a tus redes sociales, la contraseña que guardas en el Smart para pagar con tu tarjeta de crédito, ¿sí? O sea, va a peligrar todos los algoritmos de encriptación de datos. ¿Por qué? Porque los algoritmos de encriptación de datos utilizan una sucesión de factores primos. Pero para eso debemos saber qué es un factor. Un factor es parte de una multiplicación. Por ejemplo, el número 20 lo podemos representar por la multiplicación, por 20 por 1, o también por 10 por 2, o también de 5 por 4, ¿correcto? Lo podemos representar así en esos factores. Pero cuando nos ponen que debemos representar un número, no en cualquier factor, sino en sus factores primos, y ahí cambia la cosa, ya es distinto. Entonces debemos extraer los números primos de ese número. Por ejemplo, si estamos con el número 20, lo que se estila hacer es una línea y comenzamos con el primer factor primo, que es el número 2. Se conoce como mitad. Mitad de 2, mitad de 20 es 10. Si se puede seguir sacando mitad, se saca mitad. Mitad de 10 es 5. Ya no puedo seguir sacando mitad. Entonces voy al siguiente factor primo, que es el número 3. Lo que se conoce como tercia. Pero acá no hay tercia. Paso al siguiente factor primo, que es quinta. Ese es 5. Eso sí tiene, quinta. De 5 es 1. Y ahí debe terminar. Entonces,
al número 20 lo puedo representar como una multiplicación iterativa de sus factores primos, 2 por 2 por 5, ¿no? Y si agrupo según la teoría de exponentes es 2 al cuadrado por 5. ¿Por qué es importante esto? Porque de aquí para adelante vamos a hablar mucho de factores primos. Entonces, ¿qué son factores primos? Es representar una cantidad numérica en una multiplicación de números primos, no de números pares, no de números impares, que tengan que ser primos. ¿Ya? Por ejemplo, el 2 es el primer número primo. Ya sé que también es un número par, pero es un número primo. El 3, el 5, luego sigue el 7, el 11. Faltó poner acá el 13, que también es un número primo. El 17 y así sucesivamente. Y se pregunta, profe, ¿por qué hay números primos? No has puesto el 9. Porque el 9, miren, es divisible por el 1, por el 3 y por el mismo. O sea, tiene 3 divisores. ¿Ya? Entonces, para que pertenezcan al selecto grupo de los números primos, deben cumplir solamente dos condiciones. No, una condición. Que deben ser divisibles, o sea, se debe dividir exactamente entre la unidad y el mismo número. Todo este preámbulo me sirve para entrar al tema de fracciones reductibles, que es lo que vamos a hacer realmente. ¿Ya? Por ejemplo, esta fracción. 24/32, ¿no? Se puede reducir, o sea, se puede ser más pequeño, se puede ser más simple, lo que algunos libros llaman simplificar. ¿Y qué es simplificar una fracción? Es extraer tanto al numerador como al denominador el mismo número primo. Y nos vamos en orden. ¿Ya? ¿Cuál es el primer número primo? No olviden eso, es el 2. ¿Cierto? El primer número primo es el 2. Entonces pregunto, el 24, que es el numerador, con el 32, que es el denominador, ¿tienen mitad? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. Vamos a extraer mitad entonces. Mitad de 24 es 12. Mitad de 32 es 16. Con los números que hemos obtenido, ¿podemos seguir sacando mitad? Sí, profesor. Sí. 6 y 8. Mitad de 12 es 6. Mitad de 16, 8. Con los números obtenidos, ¿podemos seguir sacando mitad? Sí. Vamos con mitad. Mitad de 6 es 3. Mitad de 8 es 4. Con los números obtenidos, ¿podemos seguir sacando mitad? Ya no. Ya no podemos sacar nada más. Por lo tanto, la fracción ya simplificada que se obtiene es 3 cuartos. Entonces acá tenemos un ejemplo muy claro de que es una fracción reductible. La fracción reductible es 24/32, o sea, se puede simplificar. Y lo que obtenemos es una fracción irreductible, que es 3 cuartos. Esta es fracción reductible y esta es una fracción irreductible. Pero si nos damos cuenta, es la misma fracción. Solo que uno es más grande, otro es más pequeño. Uno tiene números más grandes, otro tiene números más pequeños. A aquellas fracciones que comparten el mismo cociente se les conoce como fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Son aquellas de que comparten el mismo valor de su cociente. O sea, al momento de dividirlos, obtenemos lo mismo. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Una fracción reductible, al momento de ser reducida, al momento de simplificar, si usted revisa algunos libros, también le llaman simplificación de fracciones, obtienes una fracción irreductible, que también equivale a su equivalente, ¿no? Es su equivalente. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí tenemos otro ejemplo. 18/32. Se puede simplificar, o sea, se puede reducir. Sí, profesor. ¿Con qué empezamos?
Con, con el de arriba, el 18, 9. Con mitad. Con Mitad. mitad. Muy bien. Mitad de 18. 9. Nueve. Mitad de 32. 18. 18 es 16. 16. 16. Podemos seguir sacando mitad. No. El 16 tiene, pero el 9 no. Pasamos al 9. siguiente número primo, el 3, tercia. ¿Podemos sacar tercia? El 9 sí tiene tercia, No. pero el 16... El 16, no. Vamos al siguiente. El siguiente número primo es el 5. ¿Tienen quinta? Tampoco. Tampoco. No. Paso al siguiente número, que es el 7. ¿Tienen séptima? No. Paso al siguiente número, que es 11. ¿Tiene 11? No, ¿verdad? Como ya superé uno de los factores, simplemente se coincide que el resultado final es 9/16. Tengan en cuenta eso entonces, que no todas las fracciones reducibles van a tener, como en el caso anterior, para poder reducirle 1, 2, 3, 4 veces. En algunas situaciones solamente se podrá hacer una sola reducción, nada más. O en algunas situaciones no se podrá hacer ninguna reducción. ¿Ok? Ninguna reducción. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Para mi persona yo le veo claro. Lo estoy Bueno. entendiendo más o menos. Muy bien. A ver ese gallo. ¿Qué pasa con ese gallo? Está queriendo que le hagamos sopa. Bien. A ver, ustedes intenten desarrollar este caso. 150 en el numerador, 200 en el denominador. Lleguen hasta su fracción más reducida. 1 minuto. Primero, buena su participación. Es necesario intentar hacerlo. No podemos nosotros avanzar si es que no intentamos hacerlo, porque si fallamos podemos darnos cuenta en que hemos fallado y mejorar. Pero si no intentas hacerlo, pues no vamos a avanzar. Lo siguiente es de que debemos ya expresar la fracción con su nombre que le corresponde. No vale decir en esta unidad 3 entre 4. Se debe nombrar como debe de ser, 3 cuartos. ¿Ya? 3 cuartos. Ahora, la fracción es un tipo de número, o sea, es una forma de representarle un número. Porque ustedes pueden haberlo representado como número decimal, como le ha salido un compañero. Pero número decimal es otro tema. ¿Sí? Número decimal es otro tema. Estamos ahorita en fracciones. Y efectivamente el resultado es 3 cuartos. O a alguien le ha salido o ha obtenido un resultado distinto. Si es así, por favor coménteme si hemos obtenido un resultado distinto. ¿Nadie? ¿Nadie obtuvo un resultado distinto? 3 cuartos, ¿verdad? Entonces, a modo de repente de ir aprendiendo, ustedes han empezado extrayendo. ¿Qué factor han empezado extrayendo acá? Mitad. Ya, como han hecho así, ¿no? Mitad de 150 es 75. Mitad de 200, 100. Tercia, no tienen tercia. Vamos a quinta de 75. Creo que es 25, ¿sí? O 15. 15, ¿verdad? Quinta de 75 es 15. Quinta de 100 es 20. Quinta de 5 es 3. De 15 es 3, perdón. Y quinta de 20 es 4. Entonces al final han obtenido 3 cuartos.
Pero también hubieran hecho de esta manera. Les enseño una técnica. Si nosotros observamos ceros, lo que se hace es reducir los ceros. 0 para arriba, 0 para abajo. Y al final tendríamos 15 y 20. Y con 15 y 20 sacamos quinta. Quinta de 15 es 3. Quinta de 20 es 4. Se reduce el cálculo, se dan cuenta. ¿Ya? No es que con un método voy a hacerlo mejor. No, en ambos métodos, en ambas formas, pueden llegar al mismo resultado. Pero cuando hay ceros, es mejor, es más recomendable eliminar los ceros y ir reduciendo más pequeño, o sea, hacer más pequeño la fracción, ¿no? Hacer más pequeña la fracción. ¿Alguna pregunta? Uy. Ninguna. Bien, para terminar, por favor, me reducen esta fracción. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? El mouse está fallando. Para terminar esta parte del tema, me reducen esta fracción. ¿Ya? Y una advertencia. Si lo pueden representar como número mixto, ojo, si lo pueden representar como número mixto, lo hacen, ¿ya? 2352 en el numerador y 252 en el denominador. ¿Ya? Si lo pueden expresar en número mixto, lo hacen. Empezamos. Creo que 2 minutos está suficiente. No, es que vamos a dividir. No es un tema de división ni de números decimales. Debemos extraer, así es la palabra, tanto en el numerador como en el denominador el mismo número primo. O sea, mitad es el primero, ¿verdad? Ambos tienen mitad. ¿Cuánto es la mitad de 2352? ¿Cuánto le sale? 1176, me dice el compañero. ¿Y cuál es la mitad de 252? 126. Ya. ¿Podemos seguir extrayendo mitad? Vamos a hacerlo como estilábamos a hacer, ¿ya? Mitad es 1176, mitad es 126. Entonces siguen teniendo mitad. Mitad de 1176, ¿cuánto es? 588. 588. Y la mitad de 126. 63. 73. 63. 63. Muy bien. ¿Podemos seguir sacando mitad? Ya no, ¿verdad? Pasamos al siguiente número, que es 3, tercia. ¿Tienen tercia? Sí, profe. Ya vamos a tercia. Tercia es 63. 21. Muy bien. Tercia de 588. ¿Cuánto le sale? 196. 196. Vamos a apuntar entonces el resultado. 196. Seguimos con tercia. ¿Sí? ¿Seguimos con tercia? Ah, séptima. Entonces, séptima de 21. ¿Cuánto es séptima de...? Ah, ¿no tiene séptima? Sí tiene. ¿Y cuánto es su séptima? 28, profe. 28 es su séptima. No, decía que 96, 28, profe. Ah, eso es otra cosa. Ya entonces, pero de 21, ¿cuánto es? 3. Eso es lo que quiere que me diga, ¿no? Entonces, vamos a corregir acá. Séptima de 21 es 3.
Y séptima de 196, ¿cuánto es? 28. 28. Por lo tanto, el resultado es 28 tercios. ¿Y qué es una fracción propia o impropia? Impropia, profe. Muy bien. Entonces, si Porque es el numerador es mayor que el denominador. correcto. Y si es impropia, podemos pasarle a número mixto, ¿cierto? ¿Cuánto sería su equivalente en número mixto? ¿Recuerdan cómo pasar un número a una fracción impropia a número mixto? ¿No recuerdan? Vamos a hacerlo entonces. Sean sinceros, el profe no nos acordamos. Ya, muy bien, entonces hacemos. Para pasar al número mixto debemos dividir, ¿no? O sea, ejecutar la matemática, ejecutar el algoritmo de la división, o sea, dividir como nos han enseñado en primaria. Un número que multiplicado por 3 me dé o se aproxime a 28. ¿Cuánto? ¿8? 9, profe, 9. 9, ¿verdad? A ver, vamos a ver. 9 por 3. Efectivamente, 27. ¿Ya? 27, muy bien. 9. 27, ¿verdad? Al 28, 1. Entonces el número mixto será 9 enteros. ¿Qué más? 1 sobre 3. Caray. 1 sobre 1 sobre 3. ¿Sí? Pero y Un expresada. tercio. Ahí está, muy bien, correcto. Entonces, Un tercio. 9 enteros, un tercio. 9 enteros, un tercio. Tienen que ustedes ya esforzarse en hablar correctamente. ¿Qué dice la compañera Caterine? En esta división estamos pasando a ¿qué dijo? Este resultado que era 28 tercios lo estamos pasando a número mixto. Ok. Muy bien, a ver se está uniendo un compañero o compañera con un código medio raro. Pero bueno. Preguntas acá. Continuar. Vamos a continuar ahora pues con el siguiente subdivisión de o tipos de fracciones, ¿ya? El siguiente tipo de fracciones que nosotros vamos a ver es de acuerdo a la comparación de sus denominadores. Entonces, si digo comparación de sus denominadores, entonces debemos tener dos o más fracciones. Entonces, ¿a qué me refiero? A lo que se llama como fracciones homogéneas y fracciones heterogéneas. Muevo un poquito. Heterogéneas. Muy bien. ¿Qué son las fracciones homogéneas? Las fracciones, dos o más fracciones serán consideradas homogéneas, ¿ya? Dos o más fracciones serán consideradas homogéneas cuando sus denominadores son iguales. Repito, dos o más fracciones serán consideradas homogéneas cuando sus denominadores son iguales. Por ejemplo, vamos acá. La primera tira de fracciones, miren, un tercio, 5 tercios. O acá,
En la primera fila de fracciones tenemos un tercio y 5 tercios. Y como pueden notar ustedes, sus denominadores son iguales, por lo tanto esas fracciones son consideradas homogéneas. En la siguiente fila de fracciones tengo 3 fracciones, que son 2 quintos, 3 quintos y 1 quinto. Entonces observen, sus denominadores son iguales, es 5. Por lo tanto puedo concluir que esas fracciones son homogéneas. No hay nada más que saber ahí. Solamente basta observar que sus denominadores son iguales y podemos concluir que son homogéneas. Y como ustedes se habrán dado cuenta, ¿qué pasa con las fracciones cuyos denominadores no son iguales? Por ejemplo acá, Son heterogéneos. ¿no? Entonces en la primera fila vemos un tercio, 3 quintos. Me fijo en sus denominadores y observamos de que uno es 3, el otro es 5. No son iguales, por lo tanto esas fracciones son heterogéneas. Observo la otra fila de fracciones: 2 tercios, 1 quinto, 8 séptimos. Muy bien, también esas fracciones son heterogéneas. ¿Por qué? Porque sus denominadores son distintos. Del primero es 3, del segundo es 5 y del tercero es 7. Hasta ahí creo que todos entendemos cuando dos o más fracciones se consideran homogéneas o heterogéneas. ¿O me equivoco? ¿O hay alguna duda aquí? Que por favor pregunte de inmediato si no le quedó claro. Si no es así, pasamos a lo siguiente. Muy bien. Alessandro me da la confirmación de que pasamos a lo siguiente. ¿Por qué es importante saber esto? Porque las primeras operaciones que nosotros vamos a ver son precisamente de adición y sustracción de fracciones. Y algo tienen que ver estas de homogéneas y heterogéneas. Cuando nos topamos con fracciones heterogéneas, en matemáticas se puede ejecutar una operación llamada homogenización. ¿Homogenización de qué? De fracciones. ¿Qué es la homogenización de fracciones? Es el proceso en el que se convierte, esa es la palabra, se convierte fracciones heterogéneas a fracciones homogéneas. Usted puede entonces preguntarse: profe, entonces se alteran las fracciones, dejan de ser las mismas. No, lo que se hace es buscar fracciones equivalentes mediante justamente ese proceso, mediante el proceso de la homogenización. ¿Cómo hacerlo? Y voy a tomar los ejemplos que están acá, ¿ya? Voy a tomar el primero, que es un tercio, y la siguiente punto y coma, y la siguiente fracción 3 quintos. ¿Ya? Me concentro acá. Todos también se concentran ahí. Hacemos un zoom. Voy a homogenizar. Ya ahí observamos y ya entendemos de que son heterogéneas. Voy a convertirlas a homogéneas. ¿Cómo? Primero debemos calcular el mínimo común múltiplo de sus denominadores, o sea, de 3 y de 5. Profe, ¿qué es ese MCM? Es el acrónimo, es la abreviación de matemática que se conoce como mínimo común múltiplo. Y si nunca lo has visto, pues acá te explico. El mínimo común múltiplo es el resultado de extraer los factores primos de dos o más números. En este caso de 3 y de 5. Ojo que ese guión que estoy poniendo ahí no es resta, sino es un numerito que es una raya que se estila poner para separar los números. Y luego se comienza a extraer todos los factores primos que podamos hasta llegar a la unidad. Empezamos por mitad. Y no tiene mitad ni el 3 ni el 5. Pasamos al siguiente, tercia. Eso sí tiene.
Tercia de 3 es 1. Tercia de 5 no tiene, lo copiamos igual. El siguiente número es quinta. 1 y quinta de 1 es 1. Así debe terminar todo. Todo debe terminar en 1, 1. Entonces el MCM va a ser igual al producto de los números que hemos encontrado. De 5 por 3, 15. De tal manera que ahora las dos fracciones, miren, van a tener como denominador el número 15, o sea, su MCM. Profe, ¿qué hacemos con los numeradores? Lo siguiente. 15 entre 3, 5. 5 por 1, 5. Y ese resultado se pone acá. 15 entre 5 es a 3. 3 por 3, 9. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Divido entre el denominador original y ese resultado se le multiplica por su numerador. Y listo. Ya tenemos dos fracciones homogéneas mediante el proceso de homogenización. Y si a usted le queda dudas respecto a que, profe, ya no es la misma fracción. Sí es la misma fracción, porque si ustedes reducen acá, ¿no? Ahí, si nosotros reducimos, por ejemplo, tercia de 9 es 3, tercia de 15 es 5, fíjense, al final obtendríamos la misma fracción original. Solo que ahora ya son homogéneas, tienen el mismo denominador. Profe, ¿por qué hacemos eso? Es que esto es importante para la futura operación que vamos a ver, que es suma y resta de fracciones. Vamos a explicar el siguiente caso. En el siguiente caso, a ver un ratito.